Muy bien. Quero orar para nosotros empezar esta palavra. Vamos começar hoje. Estamos estudando Mateus 24. Vamos começar hoje no versículo 13. Padre, quero agradecer a Ti, Senhor, por Tu bendição que o Senhor nos ha dado nesta noite maravilhosa. Muitas graças, Senhor. Te alabo e te glorifico. Te pido, Senhor, que nos dê sabedoria, nos dê graça e unção para poder entender melhor Tu palavra, compreender melhor as coisas, Senhor, que o Senhor tem para nós outros. Graças te dou, Senhor, em nome de Jesucristo, Tu Hijo. Amém. E amém. Pode ser 13, 14, 15. Mateus, vamos começar o versículo 13 e 14. E depois vamos dar seguimento a tudo que nos está trazendo essa palavra, com algumas referências cruzadas, para poder entender melhor a palavra. Dice Mateus 24, 13, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Versículo 14, y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Esse versículo eu já falei dele na vez anterior, pero quero reforçar um pouquinho mais em ele, porque é uma parte muito clave em capítulo 24 de Mateus. Pero el que persevera hasta el fin. Nosotros tenemos un determinado tempo de vida. E o Senhor nos ha dado e nos especifica nos Salmos que alguns podem viver 60, outros 70, e os mais fortes podem chegar hasta os 80. Pero disse que dos melhores dias já em la vejez é fadiga e cansaço. Pero o Senhor agora aqui está fazendo referência el que persevera hasta el fim. Não importa quantos anos você vai viver, o importante é que você persevere hasta el fim. Todos os dias que o Senhor te der é para você servi-lo a Ele. Você serve ao Senhor, você é recompensado, você é bendecido, porque o Senhor é galardonador daqueles que lo servem. O Senhor lo ama aqueles que lo servem. E por falar de amor, o Senhor nos diz em sua palavra que todas as coisas que acontecem na vida de los que amam a Deus é para o bem de eles. Então, se algo passa em nossa vida, aunque em el momento parece não ser agradável, isto é para bem nosso, porque o Senhor está nos chamando para que cheguemos cerca de Ele. Versículo 14 diz, e este evangelho será predicado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, e entonces vendrá el fim. Quando leio este versículo e vejo os dias que nós estamos, da internet, do satélite, de tantas coisas, eu miro que o evangelho está de uma forma aceleradamente se expandindo. E quero aproveitar para abrir o microfone a José Manuel para que me haga um pequeno comentário de lo que ele entende, e esse evangelho será predicado em todo o mundo, e entonces vendrá el fim. Como você pode aclarar a nós um pouquinho mais de la expansão, do avanço, da aceleração do evangelho que está sendo predicado, José Manuel? Mira, sin duda, en los tiempos que estamos viviendo, por ejemplo, Mateo mismo dice en el capítulo 24, dice que por causa de los escogidos, los tiempos se han acortado, pues de no ser así, nadie pudiese ser salvo.
Entonces, estamos viviendo en una dinámica muy, muy acelerada. No sé si ustedes lo han percibido físicamente o no, pero de hace 10 años para acá, pareciera como que el día no te alcanza, las horas transcurren muy rápido. Haces una labor y cuando te das cuenta se llegó la tarde. Es increíble, pero eso está pasando. Ahora, lo interesante de todo esto, cuando dice Jesucristo que aquel que persevere hasta el fin, éste será salvo, hay que entender lo que es perseverar. Perseverar es que sin importar las circunstancias que se me presenten en el camino, yo necesito y deseo alcanzar un objetivo. Y ese objetivo me va a costar, no va a ser fácil, me va a costar. Entonces, la perseverancia tiene que ver con el hecho de poder resistir lo que se me presente, los obstáculos que haya, todas las cosas que se me atraviesen con el propósito de poder alcanzar esa meta, ese objetivo, perseverar. Eh, Creo sinceramente que Dios a lo que se refiere es de que, mira, vas a tener dificultades, vas a tener problemas, vas a tener esto y el otro, porque aunque tenemos la protección divina, de igual forma no estamos exentos a no atravesar problemas, circunstancias que no son precisamente cosas físicas que nos pueden afectar, sino que directamente van a afectar a nuestra fe, a nuestra cimentación, a nuestro desarrollo, a nuestro crecimiento espiritual, nuestra vida espiritual en todas las áreas. Más que lo físico, a lo que Jesucristo hace referencia es a nuestra vida espiritual. Porque lo físico, físico es, dice Jesucristo, que eso pasará y no quedará piedra sobre piedra construida. Entonces, dentro de lo físico no es tanto la énfasis, sino a lo espiritual. El que persevera hasta el fin, por un lado, este será salvo. Ahora, ¿cómo va a ser expandido el Evangelio en esos últimos tiempos? Es un poco controversial inclusive para los grandes eruditos, ¿no? Acerca de los últimos tiempos, porque cuando se habla de expansión del Evangelio, algunos piensan que va a ser a causa de que los judíos, el pueblo de Israel, son los que quedarán al final de los tiempos y ellos son los que expandirán el Evangelio en todas las naciones. Algunos otros piensan que la iglesia de Cristo va a prevalecer y estar hasta el final de los tiempos, pero aquí lo importante, sea una u otra cosa, ya no importa el debate que se hace referente a este acontecimiento. Lo importante entender es esto. Cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, hace más de 2000 años atrás, cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, inmediatamente después vemos que después de 40 días que Jesucristo asciende a los cielos para estar a la diestra del Padre y sentarse en el trono celestial a la derecha del Padre, Jesucristo mismo le dice a sus discípulos, dice, es necesario que yo me vaya porque si no de otra forma no podré enviar al Consolador. Hablaba del Espíritu Santo de Dios. Lo interesante es de que dice la Escritura que cuando Jesucristo asciende a los cielos y es cubierto a través de una nube, ya no se le ve más físicamente, inmediatamente después desciende sobre los discípulos que estaban en el aposento alto reunidos, el Espíritu Santo de Dios. Esa presencia de Dios los impulsó a ellos a predicar el Evangelio. Pero no fue tan sencillo porque aunque sabemos que la primera predicación, por ejemplo, del apóstol Pedro, dice la Escritura que solamente en esa predicación se convirtieron más de 3000 hombres, sin contar mujeres y niños. Pero lo interesante es lo que vino después. Lo que vino después fue una persecución implacable de la iglesia cristiana. Ya la iglesia había nacido en ese mismo día de Pentecostés, pero lo que vino después era precisamente la expansión del Evangelio a través de una persecución. Y la pregunta que quizás nos tendremos que hacer en base a la pregunta que tú me hacías, Ivaldo, es, ¿quién va a predicar el Evangelio? ¿Cómo se va a expandir el Evangelio? Y ahí es donde entra precisamente estos acontecimientos. Algo que se puede notar claramente en la Biblia a través de los pasajes bíblicos es el hecho de que Dios repite los acontecimientos bíblicos en diferentes tiempos, diferentes épocas y con diferentes personajes, en diferentes escenarios también, vamos a ponerlo así, en diferentes escenarios. Y aquí es donde entra la incógnita. ¿De qué forma se va a expandir el Evangelio? ¿Será a través de una persecución?
será a través de qué. Y es interesante porque cuando vemos en la Escritura, por ejemplo, en el año 70, que fue hecha la destrucción de Jerusalén, todos aquellos hermanos judíos cristianos que se habían convertido a Cristo en esa época, y cuando fue la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por el emperador de Roma Nerón en ese tiempo, lo interesante es de que nuestros hermanos judíos salieron huyendo de Jerusalén. Y ahí es donde vemos que la expansión del evangelio se dio. La palabra de Dios fue llevada. Incluso cuando el apóstol Pablo habla a las iglesias del Asia Menor, pero sobre todo escribe el libro a los romanos, está hablándole a los romanos convertidos a Cristo, que estaban precisamente en Roma, pero son aquellos judíos que salieron a través de la persecución y de esa forma en aquella época se expandió el evangelio. La incógnita es saber cómo se va a expandir el evangelio de lo que habla la Escritura. Porque este evangelio será predicado en todas las naciones y entonces después de esto, dice Mateo, vendrá el fin. La incógnita que queda todavía a contestar es, ¿de qué forma se va a predicar el evangelio? Pero esto es lo importante, que no importa que nosotros, los que pertenecemos a Cristo, dice Pablo, es que ya nosotros estamos muertos por causa del Señor. Decía Pablo cosas como que para mí, dice, sería mejor irme, pero por causa de vosotros, dice, sé que el Señor me va a tener más tiempo aquí, pero para mí sería mejor irme. Sinceramente creo que la predicación del evangelio, eso es un punto de vista personal, quienes vamos a predicar el evangelio es la iglesia de Cristo. Todos los que hemos creído en el nombre de Cristo, sinceramente somos lo que yo realmente creo, que vamos a predicar el evangelio de Cristo hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿de qué forma lo vamos a hacer? Eso no lo sabemos, eso Dios lo sabe. Eso solamente Dios lo sabe. Pero, ante todas estas cosas, Cristo Jesús guarda nuestros corazones en sí mismo, guarda nuestros pensamientos en sí mismo, guarda nuestra vida espiritual en sí mismo. Entonces, eso nos puede traer seguridad y paz, sabiendo que aunque suceda lo que suceda y lo que venga por delante, y nosotros llevaremos adelante la expansión del evangelio de Jesucristo para salvación, aún con eso tenemos el respaldo y la cobertura y el cuidado de Dios sobre nuestra vida. Amém. É uma realidade muito visível. Está delante de los ojos de cada persona ver esta realidade de la expansão do Evangelho. E nos dias que estamos, com a tecnologia, com a facilidade de transportes e todo isto, nós vemos que se acerca a venida do Senhor porque o Evangelho está sendo expandido com aceleramento. Quero, nesse momento, estender também um tempo para minha esposa, referindo a este mesmo ponto. E este Evangelho do Reino se predicará em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, e entonces vendrá el fin. Amém? ¿Y cuándo vamos a saber eso? ¿Cuándo vamos a saber cuándo la última nación será evangelizada? Sabemos que todavía en esta parte hay muchas naciones, por ejemplo, que no se permite el evangelio. Las naciones árabes, las naciones musulmanas, como aquellos lados allá de los que se encuentran, se me olvidó el nombre ahora, de los países que no permiten, que hay persecución, pero mismo así está el evangelio entrando. Mismo que la gente quiera prohibir el evangelio, tiene que cumplirse de una manera u otra. El evangelio de Cristo está entrando en estas naciones. Y Dios está usando personas
donde tenía un misionero, un pastor que estaba preso por predicar el evangelio, pero continua predicando. O sea, por más que os matan, el evangelio sigue se alastrando, porque tiene que cumplirse. Y lo que tenemos que hacer nosotros es perseverar, porque cuando entra la persecución, sabemos que estas pessoas que já estão na glória, que foram muertos por la causa de Cristo Jesús, já estão na glória. Todos esses que deram sua vida, que deram sua cabeça, foram decapitados allá por el nombre de Cristo, eles já estão na glória. E eles quiseram impedir de predicar a palavra a aqueles. Pero aqueles muerem e nasce outro, como que o sangue que ellos derrama, clama por la justicia y sale otro, levanta otro y levanta otro. Ellos no pueden, el mundo no puede impedir, porque tiene que cumplirse la palabra de Dios. Que el evangelio sea predicado en todo el mundo. Y el mundo se refiere a todas las naciones. Las naciones tienen que conocer a Cristo. Ellos tienen que saber, y hasta entonces vendrá el fin. Pero para predicar ese evangelio, según lo que yo entiendo, en todas las naciones, va a tener mucho derramamiento de sangre de los cristianos. Porque aquellos que son en contra, ellos van a matar, pero va a continuar. Porque la obra de Dios no para. El evangelio de Cristo no para. Cuanto más ellos quieren terminar, más crece. Es como una levadura en un pan. Y es algo que tiene que cumplirse. Y hasta entonces nosotros sabemos que cuando ser predicado el evangelio en todas las naciones, vendrá el fin. Amém? Eu tenho uma referência em Mateus 10, 22. O Evangelho de Mateus 10, 22 diz assim: E sereis odiados de todos por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, esse será salvo. Amém. E sereis odiados de todos por causa de mi nombre. El nombre de Jesucristo, al oído de los enemigos del Evangelio, en el oído de los enemigos de la paz, de la vida, es algo que les molesta muchísimo. Y nosotros vamos a ser odiados. Tenemos que estar preparados espiritualmente, porque fisicamente não importa. Temos que estar preparados espiritualmente para nosotros resistir essa perseguição do ódio contra nosotros los cristianos. Los cristianos, nosotros que confessamos a Cristo, que hemos recebido a Jesus como nuestro Salvador, vamos ser odiados. E sereis odiados por todos, por causa de mi nombre. Pero el que persevera, como hablábamos antes, será salvo. No importa o que eles puedan hacer con nosotros, no importa que ellos nos maten. Y el Señor mismo nos habla de esta manera: no tema el hombre que puede matar el cuerpo y con el alma ya no puede hacer nada. Ele pode matar o corpo, quando matou o corpo, já não pode fazer nada mais. Pode queimar, pode tirar, pode fazer o que queira, já o corpo está morto. Não temas el que pode matar o corpo e depois já não pode fazer nada mais com o alma, pero tema a Deus. Agora, quando hablamos do temor de Deus, não estamos falando do temor de medo, estamos falando de um temor que reverencia a Dios, un temor que es
de respeito, de amabilidade. Não é um temor de medo, pero o temor te acerca de Deus. O temor te hace usted um hijo obediente, um hijo que quer ao Senhor. Então, esse temor é que nós temos que ter del Deus nosso Criador, del Deus nosso Salvador. El miedo no es que el miedo sea un pecado, es un sentimiento negativo sobre nosotros, ¿no? El miedo es el miedo que mucha gente, muchas veces el miedo lleva al pánico. Y nosotros sabemos que cuando hay muchas personas que están padeciendo de ese síndrome del pánico debido al miedo, y eso lleva a sentir los síntomas. Por ejemplo, en ese momento de la COVID, la persona tiene un dolor de cabeza o tiene una gripa, un resfriado, y ella ya entra un miedo en ella que es el COVID, y ella entra en pánico con eso ya, y la mente de uno es tan poderosa para jalar lo negativo, que de repente ella comienza a sentir todos los síntomas de que las personas sienten. Si la persona que tiene miedo de morir, que tiene miedo de una enfermedad terrible como el cáncer, y ve los... Yo tuve un testimonio sobre la vida de mi hermana. Ariel conoció a ella. Ella, antes de enfermarse, ella creció, ella tenía un miedo espantoso que si tenía el virus o alguien hablaba de algún virus o de alguna enfermedad, estaba allá lejos, pero los efectos en ella ya estaban sucediendo. Y muchas veces yo discutía con ella porque decía, ¿dónde está tu confianza en Dios? Ella tenía miedo de eso, miedo de aquello, miedo de otro. Y lo que ella más temía sucedió. Ella tuvo cáncer. Y ella tenía miedo. Gracias a Dios que en los últimos días de vida de ella que entró paz en su corazón. Y ella se fue con Cristo. Y yo siempre decía para ella, yo digo, mira, Rosy, tú tienes que agarrar el toro por los cuernos. Tú tienes que saber enfrentar a una situación, enfrentar cualquier miedo que venga, porque el miedo es un sentimiento que uno tiene negativo. El temor a Dios es totalmente diferente. Aquella reverencia que tenemos, que los ojos de Dios están sobre nosotros, que los ojos de Dios, que la protección de Dios está, y que nosotros sabemos de aquella reverencia que tenemos, aquel respeto. Por ejemplo, uno que respeta al Padre de uno en la tierra, que tiene un respeto, una reverencia con nuestro Padre, nuestra Madre aquí en esta tierra, esa reverencia que tenemos con nuestro Dios. Amén. Así es. Esse temor é que nos hace llevar nuestra vida en santificación. Tengo aquí también Mateo 24:12, y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. El aumento de la iniquidad. Nos dias que nosotros estamos vivendo, es la iniquidad, el pecado, homossexualismo, lesbianismo, algo desenfrenado. Hoy día se ha invertido los papeles. La gente dice que el malo es bueno y que el bueno es malo. Es algo que nosotros no podemos aceptar que esto venga nos transformar, nos hacer ver la cosa diferente, porque el Señor habla acerca de la santificación, ser santo como yo soy santo. Sin la santificación nadie verá al Señor. Es necesario la santificación, la obediencia, y por el aumento de la iniquidad, Mateo 24:12, el aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Ahora, me pregunto,
el amor, cuando Jesús habla, el amor de muchos se enfriará, Jesús está hablando del pueblo cristiano, del pueblo que conoce a Dios, del pueblo que sirve a Dios. El amor de muchos se enfriará. Já não tem amor na leitura bíblica, já não tem amor na oração, já não se habla de estar servindo ao hermano, já não só pensa para ele. Há dicho que diz, mira unicamente para su ombligo, mira solo para si. Esse é el enfriamiento del amor. Nosotros que servimos a Cristo tenemos que tener la mano abierta. Nuestra mano está para servir a los demás. Por eso se nos llama siervos del Señor. O que hace un siervo? Un siervo sirve. Un siervo no es para ser servido, y el propio Jesús nos habla esto. Yo no vine para ser servido, yo vine para servir. E aquele que não vive para servir, não serve para viver. É dicho muito claro. Se você não vive para servir, você não serve para viver. Uau, isso é forte. ¿Ya? Então, temos que ver todo esto de como nós somos úteis a los demás. Eu tenho que ser útil aqui em meu vecindário, eu tenho que ser útil, aunque nadie lo vea, porque muitos são úteis quando o outro está vendo. E o Senhor habla disso. Não sirva a seu patrão quando ele está aí à vista. Quando o patrão está à vista, trabalha rápido, faz as coisas rápidas, faz as coisas bem hechas, porque o patrão está vendo. Não temos que ser assim. Nós temos que sempre ser fiel. Aunque o patrão esté lejos, aunque o encargado esté lejos, nós temos que fazer as coisas melhores, fazer as coisas mais com esforço, porque estamos fazendo não para agradar ao patrão ou ao jefe, sino que para agradar ao Deus Todo-Poderoso. E é assim como nós vamos aglomerando la fortaleza, aglomerando nuestra corona, nuestro galardón que el Señor tiene para dar a nosotros a través de la fidelidad. Pero en ese versículo del 24:12, que debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará, también puede tomarse por el hoy en día, cuanto más se aproxima la venida de Cristo, como que las iglesias se han olvidado de las sendas antiguas y se han puesto en sendas de este mundo, ¿no? Que ha abierto. Hoy, nosotros podemos ver hoy en las iglesias, ya no hay aquella reverencia de los cristianos hacia Dios de antes. Yo no sé, ustedes que están en cada país, ustedes pueden ver, Ariel ahí, es una de propio de los líderes de las iglesias muchas veces que se han ido tanto por el dinero, tanto por los materialismos dentro de la iglesia, que se han olvidado a predicar el verdadero evangelio, y en eso viene el amor de muchos, se enfriará, que viene enfriándose, y cada vez que viene enfriando, hay un dicho que dice que el diablo usa zapatitos de algodón. Ele não hace ruido para entrar e ele vai metiendo. De repente a igreja se encontra fria, a igreja, se tu pone a reuniões de oração, nadie le gusta orar, nadie está em las reuniões de oração, pero está por exemplo, em las reuniões do que é esse concierto, onde todos estão gritando, estão saltando, pero habló de oración, cero. Y se va enfriando la persona de una tal manera que va poniendo otras cosas delante de Dios. Otras cosas como
cosas que le llene el vacío, porque el ser humano, él tiene un vacío dentro de él. Y cuando nosotros nos llenamos este vacío que tenemos con el Espíritu Santo, con las cosas de Dios, este vacío se va tomando control, otras cosas como totalmente cambia nuestro rumbo del amor hacia Cristo, y viene otras cosas como tantas cosas que el mundo ofrece, que el enemigo ofrece, para desviarnos a nuestro objetivo, que es el target, es la meta a donde tenemos que llegar. Entonces, eso es cuando comienza poquito a poquito a enfriarse, poquito a poquito. Entonces, ¿por qué dice lá en Apocalipsis que habla sobre eso? Que ojalá fuera frío o caliente, pero porque es tibio, vomitar-te-ei de mi boca. Una de las iglesias que no me recuerdo, creo que no me recuerdo cuál de las iglesias. Entonces eso, dentro de la iglesia, está entrando una tibieza tan fuerte que yo creo que es lo que habla 24:12, que por multiplicar la iniquidad, el amor de muchos se enfría. No sé o que ustedes ven, o que tú piensas, Ariel. Tá? Hable tú sobre essa palavra também. É interessante um debate sobre essa palavra. Sí, gracias, Pastora Sonia. La verdad es que estamos en tiempos, ¿verdad?, donde la apostasía se apodera de muchas iglesias y líderes, principalmente porque los líderes son los encargados de dar el alimento adecuado que las ovejas necesitan. Sí, efectivamente, ya no vemos aquí a iglesia pentecostal, aquí a iglesia apostólica que hacía convocatorias para oración, para ayuno, para vigilia, sino que lamentablemente hemos visto una iglesia que se ha quedado acomodada. Ok, ya tengo tantos miembros, cubro mis gastos y entonces ahora empiezo a acomodarme. Y empezamos a hablar de otras cosas y dejamos lo más principal, que es la palabra del Señor. Entonces, en ese aspecto, pues, tenemos que tener mucho cuidado. Yo le decía a cierto hermano la vez pasada, porque él me decía, yo me congrego en la iglesia tal, dice, pero el problema es que yo siento que en esa iglesia nadie me conoce, dice. Llega tanta gente que nadie me conoce, dice. Y entonces, ¿cuál es el problema de esas congregaciones o megas congregaciones, como les dicen? Que el pastor no conoce sus ovejas. Ese es el mayor problema. No sabe si está enferma, no sabe si está pasando hambre, no sabe si está pasando frío, no sabe nada. ¿Por qué? Porque él está interesado en las multitudes, en la cantidad, pero no está interesado en la calidad. Y entonces yo le decía, hermano, esas iglesias hasta cierto punto no edifican, le digo yo. Porque cuando tú llegas ahí, nadie te conoce. Nadie te conoce por tu nombre. Pero cuando tú llegas a una iglesia pequeña, a una iglesia que los miembros son pocos, todo el mundo se conoce por su nombre. Y cuando alguien falta, ya uno está pendiente, ve, no viene la hermanita aquella, no viene el hermanito aquel, ¿qué le pasará? Y entonces ya uno está pendiente y está diciendo, bueno, voy a llamarle, o voy a visitarla, voy a preguntar qué le pasa a mi hermanita. Ese trabajo pastoral se ha venido perdiendo por causa de que la apostasía se ha venido apoderando de muchos líderes, muchos pastores que se dicen de tantos títulos, ¿verdad? Les gusta que les digan. Pero el verdadero pastor, Jesús dijo, el verdadero pastor da su vida por las ovejas. Y eso tenemos que tener muy claro. Nosotros como pastores tenemos que estar pendientes de cada oveja cuando se enferma, cuando tiene frío, cuando tiene hambre, cuando necesita un abrazo, cuando necesita decirle, hermano, qué importante es tenerte en mi iglesia.
Entonces, ese tipo de trabajo como que se ha venido perdiendo, ¿verdad? Se ha venido perdiendo y entonces vemos que los hermanos se empiezan a enfriar, ya no van a la iglesia y empiezan a auto eliminarse ellos mismos diciendo que ya nadie me quiere, ya nadie me llama por mi nombre, etcétera, etcétera. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer ese trabajo como iglesia del Señor, y es de ir por cada una de esas ovejas que han quedado dispersas por un mal manejo ministerial, y que Dios va a tomar cuenta de esos líderes. Y ahí nosotros tenemos que ir por cada una de esas ovejas y decirle, mira, Cristo te ama, sos importante en este lugar. Y entonces cuando nosotros damos esa palabra a esa gente y su fe se reanima y vuelve nuevamente a ser fiel al Señor. Amén. Eso sería lo que tengo que compartir con ustedes en esta hora. Doctor Sibaldo. Amém. Aleluia. Que bendição. Hemos tenido esta preciosa palavra hoje dia e sabemos que hemos salido de hoje aqui edificados com ela, porque o Senhor sempre está nos hablando, nos exortando e nos chamando para que sejamos cerca de Ele. E cada dia que passa, eu tenho que estar mais cerca de Deus. E todo o que eu hago bem, eu tenho que fazer melhor. Eu tenho que buscar a perfeição, a estatura do varão perfeito, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero orar neste momento. Temos várias petições. Há muita dolência, há muito dolor, muita pérdida. E queremos orar para que o Espírito Santo consuele estas vidas, essas famílias e pessoas que estão enfermas podem receber sanidade. Não importa que enfermidade você tenha, o importante é que você creia que Jesus é o mesmo ayer, hoje e por os siglos, e que você creia que Jesus, na cruz do Calvário, por las llagas de Cristo, somos nós outros sanos, somos nós outros curados. Oremos ao Senhor nesse momento. Padre amado, eu quero agradecer-te por esta preciosa palavra que o Senhor nos deu esta noite, para que podamos nos acercar a Ti cada dia, cada momento, Senhor, acercar-se a Ti mais e mais. Muitas graças por essa oportunidade, Senhor. Te alabo, te glorifico, te bendigo a Ti, Senhor, todos os dias de minha vida. Eu oro por las famílias, por los hogares que estão chorando, que estão gemiendo, Senhor, que estão sofrendo esse dolor, essa enfermidade. O Senhor é o sanador, o Senhor é o mesmo ayer, hoje por los ciclos. Deus, graça. Graças, Senhor, porque por tu llaga somos sanados. Agora, em nome de Jesus, qualquer enfermidade, qualquer vírus, qualquer infecção, qualquer bactéria, agora repreendemos em nome de Jesus. Senhor Jesus, graças por tu amor, por tu benignidade e por tu bondade. Abre as ventanas do cielo e bendiga su pueblo, sua igreja, seus hijos. Deus Todo-Poderoso, te amo, Senhor. Bendiga com tu poder para a glória tua. Muitas graças, Senhor, por essa oportunidade de estar com meus irmãos e que este vídeo, Senhor, vai ser compartido hasta lo último de la tierra, em nome de Jesus. Amém. E amém. Que Deus